Vamos a dar inicio al curso de Filosofía de la Administración de esta maestría que ustedes están realizando con la finalidad de tener de manera introductoria los conocimientos básicos sobre lo que es la filosofía dentro de la administración. Hay que tener claro que la filosofía, o el área de la filosofía que vamos a trabajar, la rama del saber, es filosofía de las ciencias a grandes rasgos. La filosofía de las ciencias se encarga de buscar los objetos de estudio de manera general, es decir, las conclusiones a las que se llegan. Cualquier ciencia que nosotros queramos abordar tiene conclusiones que son generales y universales. Pasa con la administración, pasa con las ciencias, pasa con la matemática, pasa con el lenguaje, con cualquier ciencia que nosotros queramos abordar, siempre vamos a tener en la parte de la filosofía, es el constructo amplio de las conclusiones que vamos a llegar. Luego ustedes dentro de la carrera van a ver epistemología y ustedes van a ir por lo que vamos a trabajar durante esta unidad, o durante esta asignatura, la van a ir desarrollando aún más específicamente dentro de epistemología. Por eso siempre hago ese aclaratorio. Vamos a tratar todo desde el punto de vista macro, es decir, las conclusiones a las que llega cada una de las ciencias en lo que nos vamos a centrar. En este caso, en filosofía de la administración. Como les iba mencionando, la filosofía de las ciencias es una rama de la filosofía que se encarga de estudiar el conocimiento científico partiendo de los supuestos, los fundamentos y las conclusiones de la ciencia. Todo esto desde un enfoque general y humano. Sí, eso es lo que, como tal, lo que aborda la rama de la filosofía de las ciencias. Busca en todo momento el conocimiento de un enfoque general. Quien estudia filosofía de las ciencias toma los conocimientos básicos de cada una de los elementos o unidades que componen la filosofía de la ciencia. En el caso de ustedes, los conocimientos generales que se van a aplicar dentro de la administración. En cuanto a la filosofía de la administración, se centra en la consolidación de los principios epistemológicos, ontológicos y axiológicos, como guía para la formulación de estrategias en pro de optimizar las técnicas y procedimientos desarrollados. Eso es lo que es la filosofía de la administración. Los principios universales, por eso es que parte de la epistemología, es decir, la teoría de un conocimiento concreto, la ontología, el ser, todo lo que mueve y motiva ese saber, es decir, la finalidad que persigue, los objetivos que se deben alcanzar, y la axiología, que es la parte legal, ética, moral o de los valores que son fundamentales para cualquier ciencia que nosotros estemos desarrollando. Y dentro de la administración es una guía para formular estrategias en pro de optimizar las técnicas y los procedimientos que ustedes realizan dentro de cada uno de los procesos propiamente administrativos. Aquí no vamos a ir por cada uno de los elementos que tiene la administración, sino a grandes rasgos, lo que hemos dicho, los principios epistemológicos, axiológicos y ontológicos de esta ciencia como tal. ¿Cuál es el objetivo del curso? Esto nos lo presenta como tal la universidad. El participante aborda críticamente las distintas discursivas de la filosofía y las vincula con el fin de generar pensamientos reflexivos y críticos sobre la ciencia y su implicación en las ciencias administrativas y gerenciales, ¿sí? Que es la finalidad de la maestría que ustedes están cursando en administración, en mención ciencias gerenciales. Entonces, esto es lo importante que vamos a desarrollar, tener un pensamiento y un abordaje crítico. Todo lo que nosotros realizamos en un posgrado, por lo general, busca a que demos al final un planteamiento crítico, que es la tesis, pero no solamente de hablar por hablar o decir o dar postulados por darlos, sino partiendo de conocimientos contrastados, autores, por eso vamos desde la epistemología, vamos a la ontología para saber qué es realmente la administración y cómo se desarrolla, y luego la parte axiológica. Sabemos que desde la administración podemos manejar un sinfín de circunstancias. ¿Cuál es la temática del curso? Estos son los temas que vamos a abordar en los 3 encuentros sincrónicos que tenemos y que ustedes van a profundizar en las actividades que vamos a desarrollar. La primera unidad, la filosofía clásica y el problema del ser, es algo básico dentro del conocimiento del siglo V antes de la era común hasta el siglo XV de nuestra era. ¿Qué vamos a trabajar? ¿Qué es lo que vamos a tratar de desarrollar el día de hoy? El problema del ser, el nacimiento de la argumentación epistémica. La unidad 2, la filosofía moderna y la problemática del sujeto, los siglos XVI y XIX, cuando empieza como tal a desarrollarse pensamientos que
le vamos dando el sentido de ciencia con el racionalismo, el empirismo y todo ese problema moderno. En filosofía siempre hablamos de problemas porque son situaciones en las que nosotros abordamos de maneras muy diversas, como la filosofía no crea el problema, sino la filosofía llega en esos problemas y él los aborda de diferentes puntos de vista. Tenemos más de 26 siglos de filosofía como tal, metódica, y siempre han existido estos problemas que unos han acertado a desarrollar de una manera y otros la han desarrollado de otra manera diferente y al final no es que todos tienen razón, pero siempre hay mucho de sentido por ser desarrollo epistemológico como tal. Y la tercera unidad, que es filosofía contemporánea y la búsqueda del sujeto. Es del siglo, aquí hay un error, del siglo XIX, siglo XX, es el siglo de las muertes. Se denomina así porque se critica todo. La muerte de Dios, la muerte del conocimiento, la muerte de ideas, que luego en la parte postmoderna, eh, pensadores como Foucault lo han desarrollado dentro de su pensamiento. Entonces, es muy, como hasta la edad moderna nos hemos caracterizado siempre por tener problemas ya de la edad contemporánea y lo que ahora denominan la filosofía postmoderna, a partir de los postulados críticos o de lo que se denomina la muerte de, tenemos con Nietzsche que inicia esto, la muerte de Dios y así un sinfín de postulados, que es como repensar Occidente ayudándonos mucho del pensamiento oriental. Lo más que todo lo hace Schopenhauer, es el que comienza este trabajo y así lo hemos ido desarrollando hasta el momento. ¿Y cuál es la finalidad del curso? ¿Qué perseguimos, por lo general, los profesores de filosofía de la ciencia con estos cursos? Que el participante conozca e identifique los principios, los principales postulados del pensamiento filosófico. Vamos a tener ideas principales. No es que vamos a conocer todos los autores, sino ideas principales. Que eso, si vamos al caso, las conclusiones de cada una de las corrientes, las conclusiones de cada uno de los pensamientos, es lo que nosotros vamos a abordar. Segundo, consolidación del pensamiento crítico, donde desde las teorías abordadas se postulen argumentos en pro o en contra del objeto de estudio. Nunca ningún trabajo en filosofía va a estar ni bien ni mal. Lo único que debemos hacer es apoyarnos y soportarlo desde autores y desde el punto de vista que nosotros tengamos. Hay infinidad de autores, hay infinidad de puntos de vista y nosotros podemos abordar el que mejor nos parezca. Y eso lo pueden hacer libremente en cada una de las evaluaciones. No por estar a favor o en contra de una idea, no significa que tienen más o menos puntaje, sino que es su punto de vista lo que nos interesa que desarrollen. Al final del curso podrá identificar las principales corrientes de pensamiento y sus autores ubicándolos en su etapa histórica correspondiente. Esa es la primera actividad. Un constructo histórico, una línea de tiempo donde ustedes van a tener claro qué pensador y qué corriente del pensamiento va en cada una de los periodos históricos que hemos analizado en la lámina anterior. Y construir un discurso coherente, reflexivo y transformador de la realidad observada partiendo de las ideas filosóficas y la argumentación crítica. Si se dan cuenta, la parte moderna empieza ya con los postulados críticos y es fundamental que desarrollemos eso. ¿Sí? ¿Qué busca la filosofía? Tener una idea crítica de todo, que es muy diferente a una criticona, que es solamente decir por decir, sino que partiendo de postulados y supuestos epistemológicos, ontológicos, axiológicos, podemos dar nuestra visión particular del mundo. Y esa sería la finalidad que ustedes persiguen al momento de llegar con su trabajo de grado. Los compromisos evaluativos son dos, ¿sí? El primero es de la unidad uno, va la actividad de evaluación, ubicar en el tiempo los principales movimientos intelectuales y filosóficos y sus representantes. Un constructo histórico, ahí tienen el lapso de entrega, igual en la plataforma pues van a tener esto mayor desarrollado, y la unidad 2 y 3 será evaluada con una implicación de las corrientes filosóficas en las ciencias de la administración, un ensayo argumentativo. Cómo, es un trabajo en que ustedes van a leer las corrientes filosóficas y van a ver cómo las pueden enlazar con la parte de la administración. Va a ser muy complicado que consigan filosofía de administración de la mano, pero sí muchos postulados del pensamiento filosófico se encuentran sumergidos dentro de las políticas de la administración, sea pública o privada, eso se encuentra. Y aquí ya llegamos a la primera unidad que vamos a trabajar. La filosofía clásica y el problema del ser. La filosofía antigua, tiene su origen en Grecia, se enmarca por el problema del ser. Ahí comienzan ellos a preguntarse qué es la existencia, qué es el mundo, cómo funciona y qué es lo que hace que esto funcione de esa manera. El periodo histórico es el siglo V antes de la era común, o como se denomina antes de Cristo,
hasta el siglo XV de nuestra era, que es cuando da inicio a la modernidad, ¿sí? Con la Ilustración y demás. Se marca que en 1492, con el descubrimiento de América, o como lo queramos llamar, se da inicio a la Edad Moderna y ahí comienza el Renacimiento y demás. ¿Qué pasa en este periodo? Que se encuentra tanto la filosofía griega como la filosofía latina y la filosofía medieval caracterizada por las creencias monoteístas, la filosofía judía, la filosofía eh, católica y la filosofía musulmana, que van a dar sentido teológico y epistemológico a los postulados de la fe de cada una de ellas. Entonces, es el problema del ser, unos lo ven como la naturaleza y otros lo van a encaminar hacia la deidad. ¿Cómo comienza la filosofía? Nosotros, en cualquier curso de filosofía, ustedes van a ver que hay un paso del mitos al logos. Es decir, un paso de los relatos de cómo surgió el mundo desde un punto de vista de costumbre, de la comunidad, de transmisión que se va realizando, al logos, que es la razón de ser de algo. También puede traducir como palabra, pero en este sentido utilizamos la sección de razón de ser, es decir, el uso que nosotros tenemos para pensar y reflexionar las cosas. El mundo antiguo, y si nos damos cuenta, todas las religiones eh, tienen dos características, y eso viene a ver como filosofía de la religión, que es qué es lo que tienen en común en todas las religiones. Como filosofía de la ciencia es ver qué tienen en común todas las ciencias, la filosofía de la religión marca eso. ¿Qué tienen en común todas las religiones? Y todas las religiones tienen dos aspectos que son fundamentales en su característica. Un mito, ¿sí? Que sería en este caso el libro sobre el que se fundamenta, y los ritos, cómo se actualizan. Y eso en el mundo griego pasaba tal cual. Entonces, aquí vemos en la imagen los dioses griegos mirando el orbe, mirando el mundo, y qué es lo que podemos ver allí, que ellos deciden cómo funciona el mundo para las personas en ese momento. No se reflexiona, no se busca el porqué de las cosas, sino solamente llovió, vamos a sacrificar, al mar, vamos a sacrificarle a Poseidón para que el barco no se nos hunda. Vamos a la guerra, vamos a sacrificarle a Ares para poder ganar la guerra. Y así es como va funcionando todo en ese paso. Pero llega un señor que se llama Tales de Mileto, y en Grecia, Mileto como tal, en Asia Menor, piensa, ¿cómo le doy yo sentido al mundo? Yo no creo que los dioses sean, sin dejar de lado su creencia mitológica, yo no creo que los dioses sean la respuesta para todo. Debe haber un principio fundamental que lo envuelva todo. Y ese principio lo denominan ellos arjé. ¿Sí? ¿Y qué significa arjé? Principio. Entonces, ¿cuál es el principio fundamental sobre el que se fundamenta todo? ¿Y qué pasa con este primer punto? Aquí no importan las respuestas. Si ustedes hacen un recorrido, cuando hagan el trabajo, se van a dar cuenta que nos dicen que el agua, el aire, los cuatro elementos, los átomos, infinidad de realidades que ustedes dirán, no, pues tampoco tienen mayor trascendencia comparándolo a lo que sabemos hoy en día. Pero lo fundamental de la filosofía antigua es hacer la pregunta para empezar a desencadenar nuestro conocimiento. Y es la pregunta del por qué. ¿Cuál es el porqué de las cosas? El por qué, para qué, más que el qué es, que es cuando nosotros queremos una respuesta rápida y concreta, decimos qué es tal cosa y podemos dar un concepto básico de las cuestiones. Mientras que si preguntamos el por qué y el para qué, ya se nos va mucho más amplio esta concepción, porque es la forma que tenemos de razonar. Y eso es lo que hace ese primer filósofo, Tales de Mileto. Se pregunta cuál es el origen de todas las cosas y él da una respuesta. Dice que es el agua. Decimos, bueno, no tiene mayor sentido, pero él hace el razonamiento cuando se pregunta por qué el agua, y él empieza a dar sus razones. Los seres humanos nos cortamos, tenemos sangre, es algo líquido. Necesitamos el agua para poder sobrevivir. Ellos viven del comercio de ultramar, por tanto, el agua es fundamental para eso. Las plantas sin agua se mueren. En los tiempos de sequía no tienen mayor cosecha, y tanto animales como hombres y plantas, dentro de su manera vital, se encuentra la sangre, la savia, y es algo húmedo. Y llega el punto de decir de que tanto hombres como animales, para reproducirse, necesitan del semen, el cual es líquido, y por tanto es el que da la vida. Y si esto da la vida, pues al final todo el agua es el principio de todo, porque si todos tenemos eso y todos los necesitamos,
como tal es lo que viene a hacer esa razón o principio de ser de todas las cosas. Llegado a este punto, nos damos cuenta que el pensamiento de Occidente, como tal filosóficamente, nace en ese punto. Por eso es que Grecia se conoce como la cuna de la cultura occidental, que somos herederos de ese pensamiento. Y comienza con esa gran pregunta del por qué. Deja de un lado decir Dios o los dioses, X Dios es el creador de todas las cosas, sino que la naturaleza, por medio de sus principios, y empiezan a razonar, a dar respuestas razonadas que luego poco a poco van a ir siendo más complicadas, más complejas hasta el día de hoy, que tenemos por medio de los aportes científicos mil y una razón para creer eh, el, eh, de que pueden haber 5, 6, 10 teorías sobre cómo se origina el mundo. Entonces, que eso nace pensando en ese punto, cuando una persona empieza a preguntarse el principio original de todas las cosas. Y así es como nace la filosofía en Occidente. Ahora bien, aquí nos presentamos la problemática del nomos y physis. ¿Por qué es importante conocer esto? Y es lo primero que empieza ya a complicar el pensamiento filosófico y empezar a hacer ciencia como tal dentro de nuestra construcción filosófica y en el punto que nos corresponde de las ciencias. Existe esa problemática del nomos y del physis. Aquí lo tenemos de manera sencilla, ¿sí? El nomos es lo relacionado con lo artificial, es decir, las convenciones, costumbres, usos, que son cosas creadas por el hombre para poder convivir y relacionarse. Tenemos las leyes políticas y las costumbres sociales. Dice Protágoras que el hombre es la medida de todas las cosas, en cuanto son porque son y en cuanto no son porque no son. Es decir, nada existe en el mundo sin que nosotros le demos medida. Luego, más adelante, filósofos de la izquierda de pensamiento plantean de que el Dios es una invención del hombre. ¿Y por qué? Porque necesitan darle ese sentido de que Dios no crea al hombre imagen y semejanza, sino que es el hombre que crea a Dios, su imagen y semejanza. Hemos visto mucho una imagen de un gatito que está viendo, se está viendo en un espejo y ve proyectado un león, dicen que de autoayuda, de metas y demás, pero en el punto de vista filosófico así es como lo plantea o cómo se ve el hombre reflejándose en ese Dios. Yo soy limitado, a lo vuelvo ilimitado. Entonces es algo así. Entonces es el primer postulado que se va presentando de dejar claro de que existen dos cosas totalmente diferentes. Lo que crea el hombre, ¿sí? Que son cosas pasajeras que van cambiando y si nos damos cuenta las leyes cambian, nuestras costumbres cambian, nuestra manera de ver el mundo va cambiando constantemente. Y tenemos la segunda que es la física, que es lo divino, la condición natural, es decir, cómo existe todo que viene dado y ya, es decir, la naturaleza pura y dura como tal. Esta naturaleza humana la podemos ver desde dos puntos de vista. Cuando ya vemos la condición natural de la persona, que en el caso de nosotros es la condición humana, existen dos maneras de ver. La primera es que es igual para todos. Esto lo dice Hipías y Antífones. Dicen que es igual para todos, todos tenemos la misma condición humana y las normas políticas son tiránicas. ¿Por qué? Porque crean categorías. Es decir, si todos somos iguales, no necesitaríamos tener distinciones de esclavos, ricos, pobres, buenos, malos, los contrarios que estamos acostumbrados, sino de que todos somos iguales, punto y final. No hay mayor trascendencia en eso. Y está la segunda, que es la de Calicles, que plantea de que no es igual para todos, sino que la condición es diferente, porque lo justo en la realidad es que el más fuerte se imponga siempre a los más débiles, el bello a los feos, el inteligente a los que no tienen tanta. Y así es como él aporta, es decir, dos visiones totalmente contrarias de la naturaleza humana. Si nos damos cuenta, son visiones que hemos tenido arraigadas en nuestra sociedad y por más de que se hayan declarado de que los derechos humanos no dan a toda la igualdad, todavía hay personas que piensan que son superiores a otros por su raza, por su color, por el lugar de donde vienen y es algo que va con el pensamiento que nosotros vamos llevando en la actualidad. Entonces, estos dos principios, si se dan cuenta, están muy arraigados en la sociedad. Y también eso pasaba en el mundo griego. Es la primera problemática que ellos tienen. ¿Qué es lo más importante? La naturaleza, nuestra condición, la parte que nos viene dada o las costumbres, el ordenamiento que nos va creando categorías y nos va haciendo diferentes. Entonces, eso es importante tenerlo claro para entender cómo va funcionando la filosofía, que no es algo que se encuentra fuera de nuestro mundo, sino
que nace desde las realidades que se van observando. Y esa problemática, si queremos verla hoy en día, lo vamos a encontrar. Quienes dicen que la condición humana es igual para todos, quien dice que tenemos diferente condición humana, o que las leyes y las convenciones son algo que no deberían existir o de que deben existir y no importa la condición humana. Es algo que vamos llevando y enmarcando todavía en nuestra realidad. Importante, como ya hemos visto ese problema del nomos y de la physis, es importante tenerlo como base para luego entender el conocimiento en la antigüedad. Todas las ciencias vienen marcadas por principios que se consolidan desde los conocimientos, de cómo nosotros adquirimos y nos acercamos a ese conocimiento. Todos no vamos a tener la misma manera de ver el mundo hasta que no nos enfrentemos con la realidad. Y ellos plantean tres formas de adquirir ese conocimiento dentro de la antigüedad. Y estas tres formas nos damos cuenta que siguen existiendo y son las tres maneras como nosotros tenemos para llegar al conocimiento. Tenemos la doxa, que es la opinión, el conocimiento vulgar, es decir, lo que nosotros vamos transmitiéndonos sin mayor pensamiento, no sé. Tenemos la costumbre de que en diciembre realizamos X actividades. ¿Ve? Así es un conocimiento que vamos pasando sin tener ninguna base. Nos quitan eso, cambiamos, pues nos puede afectar, no nos puede afectar, pero no va a modificar como tal lo que es la verdad y lo que es el conocimiento, sino, bueno, no tenemos esa tradición, podemos tomar otra. Y en esto se destacan Parménides y Platón definiendo lo que es este conocimiento. Son dos pensadores antiguos. Platón es más conocido, Parménides por nombre pues es menos, pero igual aquí lo vamos a tocar. Parménides nos plantea que ese conocimiento, esa doxa, son apariencias, ilusiones y engaños. Es decir, las apariencias es algo que puede ser que exista o que no. Por eso es que a los espíritus se les llama apariciones, por eso, porque son apariencias que nosotros creemos que hay y si las hay, pues nos asustaremos y si no las hay, pues no nos asustaremos y no cambia en nada nuestra percepción de un ser querido que haya fallecido. Y está el pensamiento de Platón, dice que es el mundo de la opinión, es el conocimiento sensible, el que puede engañarnos, acercarnos al error. ¿Cuántas veces nosotros hemos caído en error por creer que lo que nos dijeron fue una cosa y lo que realmente nos comunicaron fue otra? O hemos leído algo y nos quedamos con la idea de eso y luego cuando volvemos a leer decimos, uy, no, me estoy equivocado, qué pena, eso no fue lo que leí, podemos contestar un mal mensaje, podemos hacer cualquier cuestión y eso. Las apariencias o ese conocimiento vulgar o eso que nos va transmitiendo puede ser un error. Si hemos sido criados en X creencia religiosa, puede ser que nuestro mundo sea visto como un error para otras personas y sin mayor sentido. ¿Por qué? Porque mi tradición, mi costumbre, lo que me han enseñado es diferente a lo de otro. Entonces, por eso es que el conocimiento vulgar nunca hay un punto de encuentro. Yo puedo saber algo, María Fabiana puede saber otra cosa y cualquier otra persona puede saber otro y no hay ningún problema. No necesitamos llegar a un punto común. Por tanto, este conocimiento no nos permite llegar a lo que es la ciencia. Tenemos la segunda forma de conocer, que es la epistemia. Es como tal el conocimiento justificado como verdad. Eso es lo que busca la epistemia, que todos lleguemos a un acuerdo de una verdad en común. No significa que sea la única verdad, pero en un periodo histórico una verdad puede funcionar, en otro no, puede ir variando. Si todos hemos estudiado historia universal, nos damos cuenta de que lo que se pensaba en 1500 no es lo mismo que se piensa ahora. Lo que se pensaba en 1700 no es lo mismo que se pensaba en 1200. Es decir, va cambiando nuestra manera de ver el mundo, pero podemos llegar a ciertos puntos de verdad sobre el mundo y cómo funciona. Hubo un momento en el que se pensaba que la Tierra era el centro del universo. Luego, con el giro copernicano, dice que el Sol es el centro del universo. Y ahora con la ciencia nos damos cuenta de que el Sol es una pequeña estrella dentro de lo que es el universo. Es decir, mientras que los podemos colocar de acuerdo, van siendo verdades que luego podemos ir modificando. Una verdad la podemos modificar. ¿Por qué? Pues porque el conocimiento va avanzando. Se logra comprobar empírica y racionalmente, es decir, es la ciencia, y eso es lo que buscamos nosotros sin importar la ciencia en la que estemos. En el caso de la administración, es que lo que nosotros planteamos, los planes, los procesos, la dirección, el seguimiento, el control, todo lo que vayamos haciendo, vaya de la mano con lo que está escrito. De nada nos sirve hacer un plan con 50 objetivos y al final no cumplimos ninguno. Todo debe ser coherente. Y Platón dice que es el mundo de la ciencia, el mundo inteligible, es decir, aquello que es, y no lo podemos discutir,
solamente con opiniones, sino que tenemos que hacer un proceso para poder llegar a argumentar y discutirlo desde otro punto de vista. Y la tercera forma de conocer, que también es muy fácil si lo queremos ver, es la parte de la técnica o la técnica, que se encuentra siempre que es la manera que han buscado o hemos buscado los seres humanos para tratar de controlar el destino. Y eso lo plantea Platón aquí en la argumentación que tenemos. Es la aplicación deliberada de la inteligencia a alguna parte del mundo que proporciona cierto dominio sobre la tique, destino o fortuna. Es decir, por lo menos una represa es algo técnico que nosotros hemos desarrollado y nos lo hemos copiado de los castores. Ellos hacen represas para poder eh, vivir de una manera mejor. Nosotros hemos hecho represas, hemos desviado los cursos de los ríos para que pasen cerca de un pueblo, de una construcción o de la comunidad donde nosotros vivimos, y todo eso es la parte técnica. Como nosotros, si el destino dice que el río tiene que pasar por ahí, nosotros lo vamos a torcer para que pase más cerca de donde lo necesitamos y podamos hacer el riego y demás. Este conocimiento técnico es un arte o los oficios que nosotros conocemos comúnmente. Por ejemplo, el de mecánico, no es necesario ir a la universidad ni tener mayor conocimiento teórico, sino que si yo sé cómo cambiar una bujía, cómo desarmar un motor, volverlo a armar, lo van aprendiendo por medio de la práctica. Por tanto, no es algo que debemos menospreciar, sino que es un conocimiento que ha sido adquirido y está dentro de las tres formas que nosotros tenemos para conocer. ¿Cuántas cosas hemos nosotros aprendido porque hemos visto otro haciéndola? Cambiar un bombillo, cambiar un enchufe, cualquier cuestión que puede ser un poquito más complicada, y nosotros hemos podido aprenderle a hacerlo solamente desde la observación y esa capacidad que nosotros tenemos para torcer, si queremos decirlo así, el destino o la tique, como decía Platón. En Aristóteles dice que es el arte de ser productivo, acompañado de la razón verdadera, es saber hacer. Nosotros podemos tener mucho conocimiento, ¿sí? Tener mucha epistemia, mucha ciencia, y no sabemos cómo aplicarlo. Y eso pasa muchas veces. Por eso es que hay personas que son muy buenas escribiendo libros y luego cuando hablan, uno como que, ¿será que no es la misma persona que escribió el libro? No, sino que nuestras capacidades a veces tenemos para una o para otras. Y a veces desarrollamos una más que otras. Y eso es la técnica. Yo puedo tener ciencia, pero no saberla aplicar. Mientras que hay personas que aplican la ciencia sin tener el conocimiento teórico de lo que es. Hay muchos contadores empíricos. Saben sumar, restar, llevar una hoja de cálculo y la van haciendo y lo van acomodando y van cuadrando sus cuentas y demás. Y están los que estudian como tal para eso. Es decir, tenemos muchas capacidades que nosotros podemos desarrollar solamente viendo o documentándonos. Y es algo que ahora con YouTube y las redes sociales y demás, cada día vamos aprendiendo a hacer más cosas desde el punto de vista técnico, ya no tanto de conocimiento, porque yo puedo tener todo el conocimiento de cómo construir, no sé, una batería, y yo lo que le doy son las instrucciones. No les interesa a usted, a esa persona, saber cómo mezclar X con Y y por qué se mezcla tal químico con tal químico, sino solamente yo lo que hago es comprar las cosas, unirlas y sigo haciéndolo mecánicamente. Como tal, eso es lo que es la técnica. Ahora bien, ya centrándonos más en qué es lo que a ustedes más les interesa dentro de esto es, como tal, ¿qué aportes ha dado la filosofía a la administración? Entonces, lo podemos ver en estos tres pilares o tres elementos característicos que ha dado desde el mundo griego, ¿sí? Desde la filosofía, porque recordemos que estamos viendo la unidad uno que va desde el siglo V, antes de la era común, hasta el siglo XV. Entonces, ¿qué es lo que vemos, los aportes que nosotros vemos sobre la administración que ha dado la filosofía? Y como tal, la filosofía de las ciencias para esto. Tenemos tres formas de verla. Tenemos las ideas administrativas, es decir, la universalidad de la administración. Nosotros vemos la administración como algo fuera, porque no nos hemos educado en ese aspecto de que la administración o esa organización es fundamental en nuestra vida, sino que lo vemos como algo accesorio, mientras que para los griegos y para esas primeras comunidades que ya empiezan a organizarse de forma de imperios, de reinados y demás, las cosas son comunes a todos. Si hace falta trigo, si hace falta agua, si hace falta cualquier cosa, no solamente va a perjudicar a una persona, sino que va a perjudicar a toda la comunidad. Entonces, por eso la administración, la organización, la planificación, la dirección, el control, todo eso que ellos van marcando, lo ven desde un punto de vista universal, es decir, los va a afectar a todos, no solamente a mí, sino a todos los que estamos alrededor. Y segundo, la ética en la administración pública.
ellos no permitían la malversación de fondos, ellos no permitían que se perdieran las cosas, que se dañaran, sino de que si X persona es responsable del trigo, el trigo tenía que llegar a la comunidad. ¿Cómo hacerlo? Pues si se le dieron los recursos, debería llegar la cantidad de odres de aceite, la cantidad de lo que se necesitara a la comunidad para poder de que todos pudiesen disfrutar y tener todos una vida común. Ahora nosotros vivimos muchas veces como aislados, que lo que yo hago no perjudica a otros. En esas comunidades, como todos vivían dentro de un mismo, a veces en una misma muralla, todo lo que uno iba haciendo iba perjudicando al otro. Entonces, la ideal era que todo se basase desde la ética. Y es algo que deberíamos tener en todos los estados, una ética en la administración para poder que los recursos sean destinados a lo que necesitamos y puedan llegar a todos. El segundo elemento es la aplicación de la administración. Se aplicaba de tres maneras. Como estrategia. La estrategia que ellos tenían era la igualdad ante la ley. Todos los ciudadanos eran iguales ante la ley. Podemos ver que estos elementos como tal eh, no son tan aplicables en la actualidad en la administración, pero son las bases como nace como tal la administración, porque el pensado de la estrategia era que nada hiciera falta. Vamos a imaginarnos que vamos a la guerra. ¿Quién quiere que los suministros no lleguen? ¿Quién no quiere que le llegue la suficiente comida para su ejército? ¿Quién no quiere que llegue el armamento necesario? Y eso era lo que se hacía en ese momento. En este caso, en la igualdad ante la ley, en el mundo griego, todos eran iguales ante la ley. Es decir, todos los ciudadanos, estamos hablando de los ciudadanos. Existían los esclavos y las mujeres que no tenían como tal ciudadanía, sino que pertenecían al hombre en ese caso. Tenemos que recordar que esa es la mentalidad de ese tiempo y así es como ha ido naciendo la estructura de la ley, que tanto podemos criticar, pero un matrimonio sigue teniendo el mismo principio. El hombre toma a la mujer para que ella se sienta protegida. Esa es la finalidad que tenía como tal la parte legal del matrimonio en ese tiempo. Y es un principio que no se ha perdido. La mujer sigue adoptando, por lo menos en la mayoría de países, sigue adoptando el apellido de esa pareja. ¿Por qué? Porque el hombre, el ciudadano, tenía la capacidad de nombrar a otros. El esposo era el que le ponía el nombre a la hija o al hijo, porque era su propiedad, o también llamaba a sus esclavos o a sus animales. ¿Por qué? Porque eran de la propiedad como tal. Darle el nombre les permitía hacer eso. Y es algo que en la administración pasa. Si yo tengo una teoría y le doy el nombre, esa teoría empieza a ser mía y así es como la vamos a ir aplicando. Luego el segundo es la planeación. Si nos damos cuenta, la administración siempre parte de la planeación y en este caso es el urbanismo. Cómo vivimos dentro de la sociedad, cómo se estructura cada uno de los elementos, por qué hay que hacer las murallas, en qué tiempo hay que cultivar, quiénes van a cultivar, por qué es necesario que haya pedagogos, por qué es importante que hayan políticos, por qué es importante que se ordene de tal o cual manera la sociedad. Es algo que, ¿por qué? ¿Por qué? Porque iban partiendo de objetivos. ¿Cuál es el objetivo final? De que haya comida, de que todos comamos, y si todos comemos, no va a haber que se levante el pueblo ni en armas, ni en agresión de ni en ninguna manera ahí. Eso va a ser fundamental para que se vaya desarrollando la sociedad. Y si se da cuenta, quien administra una empresa necesita tener un plan claro, que sería como su urbanismo, es decir, quiénes van a hacer esto, en dónde vamos a poner esto, cómo vamos a hacer esto, cuál va a ser la calle principal, es decir, cuál es el objetivo que nos va a conectar con todo, y así vamos ramificando cada uno de los procesos. Y el tercer elemento es la implementación, es la administración democrática. El fin último de esto, en este caso de Grecia, era la democracia. El poder estaba en el demos, es decir, en el pueblo, en las personas que estaban dentro de su estructura. Y esta implementación era tan importante que en el momento en el que se iban a hacer elecciones sobre algo, se les pagaba el día a los jornaleros que solamente vivían del día a día para poder que participaran en esas votaciones, como tal, el Estado, los encargados de dirigirlo, se encargaban de cancelarles ese día para poder que ellos no fueran a trabajar y vinieran a participar de la cosa pública. Y de ahí, porque se piensa o se pensaba en ese momento de que la administración debería ser por parte de todos, deberíamos implementarla todos. Porque si, por ejemplo, el jornalero no sabe de que se deben, o el dueño de una finca no sabe que se deben dedicar al trigo en X periodo, pues no lo va a hacer y lo más seguro va a haber una escasez de ese producto. ¿Por qué? Porque la planificación no ha sido implementada por todos. Como la planeación era
para dar qué era lo importante durante ese año, la implementación deberían estar incluidos todos. Y es algo que las empresas, si nos damos cuenta, mantenemos en la actualidad. Una empresa eficiente, eficaz y efectiva que logre todo es porque todos sus empleados se implican en el logro de los objetivos. Ahora, el tercer pilar sobre el que se fundamenta estos aportes a la administración es la calidad. Y aquí lo vemos en tres puntos. En arete, ¿qué es la arete? Sócrates propone que el arete es lo más excelso que el hombre puede llegar a tener, es decir, la virtud, si lo queremos colocar una palabra para dejarlo de forma concreta, nos lo plantea como la virtud, es decir, la capacidad y disposición que tenemos todos los seres humanos de actuar conforme al bien. Y eso es lo que se buscaba en esas comunidades, que todo lo que nosotros administráramos fuese para el bien, en este caso para el bien personal y para el bien común. Un segundo elemento es la excelencia. Todo lo que se hacía debería ser para mejorar lo que ya estaba. Y la única forma de mejorar lo que ya está es la excelencia. Si yo quiero mejorar la institución donde estoy, debo apuntar hacia la excelencia, porque puede ser que en la institución donde yo estoy tiene un nivel alto de trabajo y de desarrollo, pero si yo busco la excelencia, voy a mejorarla. Igual si estamos en un sitio donde se está iniciando, siempre debemos buscar que eso sea lo más sublime, es lo que vamos a alcanzar. Y así era como lo veía el mundo griego en cuanto a este elemento de la calidad. Y el más alto desempeño, es ese tercer elemento dentro de la calidad. Yo no voy a dar el mínimo, sino voy a dar el máximo. Tengo que buscar y proponerle a todos los que están alrededor mío que den el máximo en el momento en el que estamos desarrollando cada una de las actividades. En el caso de ustedes, como, como participante de esta asignatura, el más alto desempeño sería investigar, profundizar y dar sus aportes en cada una de las actividades con eso, buscando el alto desempeño. Que al final estos estudios de posgrado, esa es la finalidad que persiguen, yo mejorar, buscar la excelencia y ser virtuoso en un tema, en este caso en administración y en gerencia, que es el tema que los reúne a ustedes para desarrollar estos estudios. Y como manera de conclusión, la administración en Grecia se caracteriza por ordenar la polis, es decir, la sociedad y sus instituciones. Ese es el orden que se buscaba. Eso era cuando ellos iban a hacer un seguimiento o un control, no era de si X persona logró la cuota de trigo, sino toda la comunidad logró la cantidad de trigo que se necesitaba para vivir bien durante ese periodo de tiempo, poder llenar sus almacenes, dotar a sus ejércitos y toda la finalidad que perseguía la cosa pública. Y así es como se define política como tal, la cosa pública, la polis. De ahí el término político viene de polis y el significado como tal más básico es la administración de la cosa pública. ¿Qué es la cosa pública? Todo aquello que nos rodea, desde que una persona tenga suficientes esclavos o que tenga suficientes jornaleros o que tenga suficientes animales, hasta que se pueda desarrollar y tener la mayor educación posible. Esa era la visión del mundo griego como tal y esos son los aportes que nos han dejado a la administración. Si nos damos cuenta, ahorita viendo la administración moderna y demás, esos elementos están intrínsecos, con otros nombres, con otra búsqueda, con otra finalidad, o perdón, con la misma finalidad, pero con otros enfoques. Porque al final toda administración tiene sus ideas, tiene una aplicación y tiene la búsqueda que al final es la calidad dentro de los procesos que realicemos en cualquiera de los ámbitos donde se desarrolla. Y los aportes a la administración desde un punto de vista de los tres grandes filósofos de la edad griega. ¿Qué es lo que ellos hicieron para que esa administración pública tuviese sentido y se hubiese podido desarrollar de manera acorde a lo que se está buscando? Porque era muy bonito todo lo que hemos descrito, pero tenemos que tener una estructura, y es algo básico en cada una de las organizaciones, sea horizontal, vertical, transversal, como la queramos ver, siempre tiene que haber una estructura para que tenga sentido como tal o la finalidad que se busca se pueda alcanzar de manera ordenada. Para Sócrates, creía o crea lo que es lo que se denomina ahora como ética, que es centrada en el conocimiento de la virtud para practicarla en la polis. Yo debo, como persona, buscar la excelencia, buscar ser mejor para poder que el momento en el que yo lo aplico a la realidad, pues, o a la comunidad como tal, a la sociedad, mi aporte a la sociedad, sea algo excelente, algo que ayude a mejorar lo que está concebido, está estructurado como tal. Una segunda es la propuesta por Platón. Él es el que nos da la primera clasificación de formas de gobierno
bastante claras. ¿Sí? Nos dice, mire, existen estos tipos de gobiernos y también las formas negativas de esos gobiernos, pero vamos a quedarnos con la parte positiva. La aristocracia, que es el gobierno de los mejores, es decir, todos los mejores de la comunidad son los encargados de administrar la sociedad. Está de la oligarquía cuando un grupo, un pequeño grupo, se encarga de desarrollar o de administrar como tal lo que es el desarrollo, el cuidado de los recursos y el desarrollo de la comunidad. La timarquía, que es las personas que tienen mayor cantidad de dinero, ¿sí? Los mayores capitales, son los que influyen en las decisiones que se han de tomar. ¿Sí? Esa era la manera como en Grecia lo veían. Y vemos en la actualidad que eso está muy marcado. Los grandes capitales, por lo general, marcan los intereses por los que deberíamos desarrollarnos. Está la tiranía, que la tiranía no hay que verla como la concepción que tenemos ahora de que una persona se impone y trata de destruir, sino los tiranos eran en momentos excepcionales, necesitábamos buscar a una persona que tuviese el pensamiento, la mentalidad y la fuerza para imponerse. En Roma, vale, en Grecia, cuando se veían de que la ciudad iba a ser destruida, por lo general buscaban un tirano que le daban todos los poderes para que él administrara tanto el ejército, tanto los recursos y demás para poder salvar a esa comunidad. Luego, pues degeneró esa manera y tenemos la concepción actual de lo que es la tiranía. Y por último, es la democracia. El poder reside en el pueblo. ¿Sí? El Kratos es poder, demos pueblo, el poder del pueblo, que actualmente es la que más tratamos de desarrollar porque la vemos como la más perfecta para llegar al desarrollo de todos. Y eso es lo que lega a la parte administrativa, una jerarquía clara de cómo debe funcionar y en qué momento debe funcionar cada uno, como era el caso del tirano. Y Aristóteles realiza la división de los poderes como los conocemos actualmente, es decir, qué función cumple cada persona en cada uno de esas maneras de desarrollar el gobierno dentro de la sociedad. Tenemos el ejecutivo, legislativo y judicial, que son tradicionales y tienen la misma finalidad dentro del desarrollo de cada una de estas formas de gobierno. Y a grandes rasgos, esos son los aportes que da la filosofía a la ciencia de la administración. Como les decía, empezando en la primera presentación, desarrollando el término de filosofía de la administración es dar fundamentos ontológicos, epistemológicos y axiológicos a los procedimientos y técnicas que nosotros desarrollamos. Y de manera general, si nos damos cuenta de estos aportes que encontramos en el mundo griego, lo vemos y lo palpamos en la actualidad con diferentes nombres, de diferentes formas y con mayor sentido y mayor desarrollo, lo seguimos llegando tanto para la administración pública como la administración privada. ¿Sí? Buscamos la excelencia, buscamos de que las personas que la compongan pues desarrollen de la mejor manera posible. Y ya para finalizar, una cita de Aristóteles, la inteligencia consiste no solo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar los conocimientos en la práctica. Podemos conocer mucho de los temas y lo que le decía anteriormente es necesario saber aplicarlo. Puedo leer a Fayol, que es uno de los grandes teorizadores de la administración, pero si cuando voy a administrar algo no tengo la capacidad, pues de nada me sirve tener todo ese conocimiento porque al final imagen en la actualidad del mundo en el que vivimos, lo que se busca y se persigue es poder llevar a la práctica cada uno de los conocimientos. No sé si María Fabiana tiene alguna pregunta para conocerla, a qué se dedica. Bueno, en la plataforma vamos a encontrar dos actividades que vamos a desarrollar, como están marcadas en los compromisos evaluativos. En cada una de ellas, lo importante es que demos nuestro punto de vista, nuestra manera de ver y de desarrollar la realidad. ¿Qué vamos a hacer con la primera, que es ubicar en el tiempo los principales movimientos intelectuales filosóficos y sus representantes? Una línea de tiempo, un constructo histórico, donde vamos a poner las corrientes de pensamiento. No vamos a ir uno por uno porque sería algo extremadamente largo y difícil de abarcar, sino vamos a ir poco a poco marcando y constituyendo cada una de las principales corrientes de pensamiento. Esa es la finalidad que vamos a perseguir allí para lograr los objetivos que planteamos, tener un constructo teórico de lo que vamos a ir realizando y desarrollando. La segunda, si es un poco más de desarrollo, un poco más de pensar y de construir algo,
donde ustedes van a buscar la implicación de las corrientes filosóficas de la ciencia de la administración, es decir, las que vamos a ver tanto en los encuentros como las que ustedes van a ubicar en esa primera actividad, y vamos a hacer un ensayo argumentativo. Ojo, ese ensayo no es copiar y pegar información, sino vamos a dar nuestro punto de vista, nuestro criterio sobre cada una de las cosas que nosotros vamos a desarrollar y cómo las podemos incluir dentro, dentro de las ciencias como tal, que vienen a consolidar la parte administrativa. La finalidad de esta actividad es olvidarnos de copiar y pegar, olvidarnos no sé, de la inteligencia artificial, sino sentarnos y ver cómo, no sé, corrientes como el racionalismo, el empirismo, cualquier otra de las que trabajemos, podemos aplicarlas para que esa administración que se está desarrollando, pues, vaya en pro de mejorar lo que nos encontramos. Siempre recordando que lo que estamos viendo ahora es partir de conclusiones generales para llegar a aportes que podamos dar para el crecimiento primero, de nosotros como personas y segundo, de la institución donde nosotros trabajemos o vayamos a trabajar. Enriquecer poco a poco esas cosas que son necesarias ir conociendo. Vuelvo y repito desde conclusiones generales. No que vamos a cambiar el mundo, sino cómo podemos dar aportes para mejorar algo en concreto que nos estamos encontrando. Entonces, de manera general, la filosofía de la administración les va a permitir pensar y reflexionar sobre cada una de las prácticas administrativas que ustedes van a ir cursando durante todo el periodo académico. Siempre todas esas maneras de ver el mundo, de desarrollar el mundo administrativo, vienen dadas desde la construcción epistemológica y ontológica, así como axiológica, porque no podemos dejar los valores, ¿sí? Porque como seres humanos no solamente actuamos y desarrollamos de manera arbitraria, sino planificamos, organizamos para poder desempeñar de mejor manera lo que debería ser nuestra estructuración dentro del mundo. No es solamente crear ideas, ver el mundo sobre supuestos, sino poderlos aplicar como tal. Entonces, el momento de llegar a aplicar algo, es fundamental tener principios, políticas, la visión, la misión y todo lo que va dentro de la organización desde el punto de vista administrativo, claro, para no tener que pasar sobre la otra persona, porque al final la administración debería buscar desde tanto el recurso humano como el recurso económico, tecnológico y demás, vayan todos de la mano y el desarrollo y el aporte pues sea de la mayor de la mejor manera posible. Y para eso es fundamental la parte axiológica, las leyes, los valores, las normas, todo lo que nos hace de que nuestras ideas puedan ser aplicadas sin perjudicar a las demás personas. No sé si hay alguna pregunta, algún cuestionamiento, Hola, profesor, buenos días. Matías. Ok, ya tengo una pregunta con la actividad número 1. Básicamente es una línea de tiempo, ¿sí? Sí, pero no, Ah, ok. pero no vamos a ir autor por autor, sino por, por, por formas de pensamiento. Es decir, no sé, en la filosofía antigua pueden citar hasta 40 50 filósofos y esa no es la idea, sino ir buscando de manera general. No sé, los naturalistas. Su idea principal de pensamiento es esta y los fundamentales son tres o cuatro o cinco. Luego Sócrates, Platón y Aristóteles vienen individual, ¿sí? Ellos cada uno tiene su manera de ver. Están los sofistas, que son antes de Sócrates, y así, de manera general, cuando lleguen a la edad moderna, por ejemplo, el racionalismo, el empirismo, eh, el pragmatismo, casi de manera general. No vamos a ir autor por autor porque se les va a hacer una línea de tiempo inabarcable y la finalidad es, como dice el objetivo principal del curso es desarrollar que tengamos las ideas principales, que si en algún momento por allá nos dicen Platón, nosotros recordar, ay, Platón es de la antigüedad, en Grecia, o sea, ideas generales sobre la corriente. Ok, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Por los momentos no. Ok, igual cualquier cuestión, cualquier duda me la pueden escribir por el chat de la plataforma y yo les trato de dar oportuna respuesta a cada una de las cuestiones. Em, ¿En dónde vamos para conocerla, en dónde trabaja o qué realiza?
Bueno, yo soy contadora pública y ahorita pues estoy en la parte de recursos humanos, contabilidad y tributos del IESIT. Prácticamente estamos ahorita en el mismo edificio, pero pues estoy trabajando, entonces no pude asistir a la clase de manera presencial, pero virtual pues estaba al pendiente. Ah, ok, ok, está bien. Entonces ya puede darse cuenta de que la parte administrativa tiene cosas que podemos aplicar desde la filosofía. O sea, usted lo puede ver realmente que lo que estamos hablando, pues hasta cierto punto es viable. Sí, todas esas ideologías son aplicables, inclusive pues yo lo vi, me estaba acordando en el primer año de la carrera, también vi todo eso. Ok. Sí, por lo general, filosofía, o todos los que damos filosofía, tenemos que trabajar sobre los mismos temas y la misma temática, solo que enfocándolo realmente pues, en lo que a ustedes les pueda servir como tal en la práctica. Por eso les digo, la línea del tiempo no tiene que ser autor por autor, porque usted dirá, este autor que dice que Dios es tal cosa, ¿para qué me va a funcionar desde el punto de vista epistemológico? ¿Qué es lo que buscamos como tal aquí? Ya de parte religiosa, pues le podría aportar muchísimo si es afín a esa religión, pero lo que nos interesa es eso, que ustedes tomen los principios y las cosas necesarias. Y es la primera materia que Sí, ¿no? de algunos autores sí me acuerdo, por lo menos Sócrates, Aristóteles y Platón, porque son los principales, pero hay algunos que ahorita no recuerdo muy bien. Entonces ya por lo menos tiene una ventaja para ir haciendo el constructo, ya tiene idea de quiénes son principales y más o menos cómo los puede trabajar. Sí, sí. Eh, entonces, no sé, alguna otra pregunta, algún cuestionamiento. No, profe, por los momentos no. Entonces, como tal, pues esa es la... Ah, yo no creo que no me presenté al principio, pues mi nombre es Gustavo Zambrano. Soy licenciado en Educación, Mención, Filosofía, ¿sí? Como tal, ese es el área donde siempre me he desarrollado. Tengo maestría en Planificación y maestría en Gerencia. Y aquí estoy terminando, no sé cuándo termine la tesis para el grado doctor, pero siempre me he desarrollado dentro de la educación universitaria en este ámbito. Entonces, pues cualquier duda, cualquier inconveniente, cualquier cuestión que las pueda apoyar, pues siempre voy a estar al servicio, no sé, a la disposición de lo que los pueda ayudar desde ese punto de vista, porque me ha permitido, pues, la filosofía ver cada una de las cosas de otro punto de vista. O sea, no es muy difícil. Que no tenga un criterio, una opinión sobre ciertos puntos, pues porque la filosofía es eso. Si se dan cuenta, en las actividades, la última actividad es que usted desarrolle lo que usted piense de las corrientes de la filosofía y cómo podría usted utilizarlas dentro de la administración. Entonces siempre vamos a tener un punto de vista, siempre vamos a tener una crítica sobre cada una de las cuestiones y esa es la finalidad que yo quiero que ustedes al final, ese trabajo, ese desarrollo, esa actividad, más que por una nota o demás, pues ustedes demuestren de su capacidad de tener un punto crítico sobre la realidad, en este caso sobre la ciencia de la administración, que usted ya trabaja dentro de ese ámbito y pues, su conocimiento va a enriquecer cuando lo lea, lo más seguro, la visión que yo tengo sobre ciertos aspectos. Entonces eso es lo que buscamos, que al final pues se tenga un punto crítico sobre las actividades que se quieran desarrollar. Ok, profe. Gracias. A usted por la participación y pues si no tenemos más preguntas ni más cuestiones, pues ya podemos... ¿Qué 3 minutos? Ya podemos ir dando por finalizado el encuentro. Y como les digo, cualquier duda, cualquier inconveniente, lo más seguro cuando investiguen pueden tener dudas. Bueno, o sea, aquí tiene la facilidad de que está con los doctores y ellos lo pueden aportar, pero igual si no tengo ningún problema si me inscriben a la plataforma, poderles responder y aclarar cualquier duda, cualquier inconveniente, porque al final la evaluación yo no busco que tengan una nota, sino que tengan un conocimiento que puedan aplicar luego en la vida como tal. Entonces, Así es, profe. un gusto tenerla como estudiante y como participante y que espero poderla ayudar a desarrollar conocimientos pues, en esta área. Sí, profe. Un gusto también conocerlo. Está bien. Entonces, damos por finalizado el curso y nos veremos en el próximo encuentro sincrónico para
Cualquier duda, cualquier inconveniente también los podemos aclarar antes de comenzar como tal el encuentro. Yo trato de organizar el tema para dar la clase, pero ustedes pueden ir participando sin ningún inconveniente en el momento en el que algo no quede claro o podamos mejorar alguna cuestión. También estoy abierto a cualquier aporte que usted crea que podamos mejorar o cambiar de lo que estamos trabajando. Está bien, profe. Entonces, que tengan feliz día y gracias por la participación. Igualmente, feliz día.